Hola, hola, hola. Ahora sí, ya empezamos a transmitir. Hoy día tenemos una edición especial a las 12:30, como están viendo, porque estábamos a la espera de la doctora Carolina Herrera, quien va a ser la invitada de hoy a este encuentro de almas, voces y miradas. La doctora Carolina Herrera, muchos de ustedes ya la deben conocer. Ella es broncopulmonar, ha estado a cargo también de una de las unidades de cuidados precisamente de COVID-19 en el Hospital Patch, en el lugar en el que ella atiende. Una historia de vida también bien linda, ¿eh? Es una persona muy interesante que yo he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con ella, que además nos puede dar una mirada también de cómo se ha vivido este tiempo de pandemia, precisamente en quienes han tenido que enfrentar y lidiar con este proceso tan difícil que hemos tenido que vivir. Y obviamente, como siempre, estamos en la compañía de Sebastián Muirhead, que ya lo vamos a conectar. Obviamente es conocido por todos ustedes, que nos aporta también desde su mirada de la musicoterapia, una terapia de sanación también y que ayuda precisamente y que ha ayudado a muchas personas a enfrentar situaciones difíciles de su vida. Los invito desde ya a hacer preguntas, a compartir todas las cosas que ustedes quieran saber y conversar con la doctora Carolina Herrera. Por cierto, lo pueden comenzar a consultar desde ya y vamos a invitar de inmediato también a la doctora Carolina Herrera. Sebastián, no sé si creo que ya le envié la invitación. Doctora, ¿cómo está? Hola Andrés, qué gusto más grande. Muchas Sí, gracias. pues qué bueno verla de nuevo, saludarla, compartir con usted. Lo adelantaba yo, una mujer que tiene muchas experiencias y que tiene una historia de vida que también es importante e interesante de compartir, de cómo ha enfrentado también situaciones que no han sido fáciles en su propia historia. Y por cierto, este capítulo en el cual la humanidad completa se ha visto envuelta, que es el de la pandemia. Vamos a tratar de conectar de nuevo a Sebastián, que parece que tenemos algún problema ahí. Lo vi que estaba ahí. Sí, a ver si está ahí. Bueno, doctora, ahí está Sebastián ya. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, 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 muy buenas tardes. Bienvenida, doctora, Ah, con hermosa, una tremenda amiga y una tremenda mujer sumamente admirada en el mundo de la medicina y la empatía. no me Es peiné, verdad. peinarme. Se ve bien, doctora, se ve No, te bien, ves con su pelo estupenda. rojo característico. Bueno, ¿Cómo es? doctora, partamos saludándolo y cuéntenos usted cómo está. Viene saliendo de turno. Bueno, sí, que si este es un espacio para hablar de emociones, una de las emociones más grandes que he tenido en este último tiempo es saber que uno de mis pacientes a los que ya llevábamos 2 meses peleando, un paciente de 26, Ah, muy joven, cerca de los 30 en realidad, acaba de ser muy padre, joven. estando en Ah, está en coma, ya. coma, está en coma. Yo tengo todas las fichas puestas de que ese paciente salga adelante, pero después de 2 meses uno a veces puede perder un poco la esperanza, pero cuando tú sabes que ese paciente acaba de ser padre y hay una vida que depende de él de aquí para adelante, como que se te vuelven todas las fuerzas y vamos que se puede, entonces eso no tiene valor, o sea, eso no tiene precio, tiene valor, no tiene precio. En el sentido Claro. tú, detrás del paciente, detrás del ventilador mecánico, detrás de lo pesado que sea el turno, se abre toda una historia de vida de una familia entera y de una vida que está recién. Sí, po. Es cierto, una vida que está recién comenzando, que precisamente viene a marcar este momento en el que esperamos obviamente que ese paciente se recupere, que salga bien y que pueda disfrutar precisamente de su paternidad, pueda disfrutar de su hijo. Doctora, para usted, ¿cómo podría definir estos 2 últimos años? ¿Cómo se pueden definir para una persona particularmente que ha tenido que enfrentarse precisamente a esa realidad, quizás de la manera más cruda que es ahí, en un pabellón? Bueno, no lo vi venir en el sentido de que yo ya estaba esperando con mucha ansia que llegara el año 2019 por muchas razones. Por una razón, primero porque terminaba de pagar mi casa aquí en Santiago y entonces me Ya, y fuera de Santiago, segundo porque cumplía ya el año 21, cumplía 60 años, entonces también me podía jubilar de alguna manera
de hacer turnos, que yo podría haberme jubilado hace 10 años atrás, pero no puedo dejarlo, es una especie de obsesión, ese es como cuando eres un artista tú tienes que trabajar en tu arte, y Es para la mí, vocación. claro, es la UCI es mi pasión. Bueno, pero estaba como en esa, pensando en qué hago a partir de ahora. Yo ya fui profesora en la universidad, pero estaba pensando en escribir libros. Y, y de repente avisar, bueno, primero vino lo del estallido social en octubre del 2019, Claro. claro, y luego vino un par de meses después lo de la pandemia, y yo renuncié a un trabajo muy bueno que yo tenía de directora médica de una compañía farmacéutica, en el que yo tenía un trabajo de 8 a 5 en un Ujú. lugar bonito, ahí en Isidora Goyeneche, etcétera. Y dije, no, donde yo tengo que estar es en el hospital, haciendo turno, poniendo el catéter. Y lo hice. Y estos 2 años para mí, Andrés, Sebastián, y a los asistentes que estamos hoy día conversando, creo que han sido unos años increíbles, porque en el fondo tú le pones la guinda a la torta de tu carrera profesional. Qué verdad. Y no es frecuente que te pase que tengas el privilegio de poder decir, bueno, yo estuve ahí, estuve en el terremoto, estuve en el estallido social, o estuve en la pandemia. Pude ver todo lo que ha significado el sufrimiento cuando tú dices, bueno, hay familias que han perdido un hijo, un familiar. Bueno, yo he perdido muchos pacientes, y esos pacientes son hijos, son padres, son hermanos de alguien que nos ha transmitido y con el que hemos compartido su duelo, pero también hemos transmitido y hemos compartido con gente que ha salido adelante, como un pacientito que tuve, que es la voz, el cantante de Ser un romántico viajero, que es el himno de la Universidad de Chile, el Club Sí, Deportivo. Y ese paciente estuvo en coma conmigo, y después cantamos en un live la canción de la Universidad de Chile, y como yo no soy especialmente de la Universidad de Chile, pero sentía que si la vida fue que se alinearon los planetas para que eso fuera, pucha, ya valió la pena estos turnos tremendos, tremendos, terribles que hemos tenido que pasar. es verdad. Sebastián, de hecho, bueno, una de las cosas que nos motivó a nosotros a hacer estos encuentros tiene que ver con eso, porque finalmente estamos viviendo un momento bien particular, bien especial, que a todos de alguna forma nos remueve y nos marca. Yo creo que somos protagonistas hoy día de un capítulo de la historia en el cual sentíamos con Sebastián. Sebastián nos puede detallar más, porque finalmente él es el gestor de este encuentro, que teníamos que hacernos parte de alguna forma y buscar también la posibilidad de aportar y de acompañar a quienes hoy día necesitan una voz a la cual recurrir, una esperanza a la cual aferrarse, ¿no, Seba? Y, o sea, bueno, yo, la verdad que yo estuve acompañando a la doctora en toda esa época de oscuridad, y que efectivamente son sombras, y que son Sí, sombras pues. sumamente generosas. La doctora, de empatía, pues como yo conozco a la Carola la conozco desde la humildad, desde su profesionalismo, de que es una tremenda profesional en su área. Pero yo creo que cuando se hace la empatía o la relación entre la vocación, la espiritualidad, vocación, espiritualidad y cuerpo, mente, espíritu, yo creo que esa es la mezcla perfecta de la vibración de la Carola, porque la Carola, de alguna manera, la Carola hace turno 14, 16, 24 y hasta el otro día, ¡boom!, vamos. A pesar de las adversidades, porque efectivamente yo creo que se debe encontrar en una situación muy desolada, es muy Sí, desolador, muy poco consolador, porque al final la Carola está viendo vidas y la vida se concreta en eso. Entonces yo creo que es muy potente el testimonio de la Carola desde la humanidad, porque la Carola, su objetivo es llegar a la UCI y que no hayan pacientes conectados, que no hayan pacientes entubados. Y hoy en día la Carola tiene que, de alguna manera, enfrentar la muerte y vivirla. Yo creo que todo médico, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Calvo Maquena y trabajé con niños también haciendo musicoterapia, y me di cuenta de cómo nosotros nos relacionábamos con la muerte, cómo nos relacionábamos con el dolor, cómo nos relacionábamos con la empatía. Y yo creo que la Carola lo hace con creces, desde esa sí. empatía, desde esa mirada, desde esa filosofía. Y yo creo que es importante no bajar la guardia un poco,
¿no? No bajar la vibración y ese optimismo que tiene, que la Carola hoy en día se ha convertido en una persona muy cercana a la comunidad, muy cercana ha sido muy familiar. La Carola es muy familiar, es muy cercana. Yo creo que eso es súper importante destacarlo. Ahora la relación, y ahí voy con la Carola, para que la Carola quiera hablar, es que la relación que tiene el mundo espiritual con el mundo de la medicina va muy ligado, con porque yo creo que eso se acerca un poco más a la cierta profundidad que nosotros podamos entender el espacio del otro en la empatía, en la palabra perfecta, en la palabra, en la sabiduría de decir lo correcto, en el minuto correcto, en la hora correcta y en el día correcto. Es verdad. Doctora, antes de darle la palabra, quiero aprovechar de saludar y agradecer la compañía de la gente que está haciendo parte de esta conversación. Rasilva nos está saludando desde Ámsterdam. La doctora Carolina Lavé, psiquiatra, a quien le mando un beso enorme, la guardo con mucho cariño en mi corazón. A Roberto Rosinelli, a Manu Rivera, a Natita, a Pili Flor, a Karen Urrea, mi prima, a la gente que me felicita por el Día del Niño, muchas gracias. A Sandra Elena Sepúlveda. Mi mamá me saludó, de hecho, por el Día del Niño. Qué impresionante sentir eso, como que para las mamás uno sigue siempre siendo el niño, su niño. Fuimos Canciones, se llama, también se unió al live desde Antofagasta, también están mandando saludos y mucha gente que está interesada precisamente a conocer y compartir también más de las experiencias que tiene usted, doctora, en un día que es particular. Hoy día tenemos solo 868 casos nuevos de COVID-19 confirmados. Obviamente no es una cifra para precisamente quedarse tranquilo, sino que hay que seguir atento, hay que seguir alerta, hay que seguir cuidándose. Eso lo sabemos todos y lo entendemos muy bien. Para usted, ¿cómo ha sido la evolución del COVID-19, particularmente en el último tiempo? Usted que ha tenido la posibilidad de verlo desde precisamente la UCI. ¿Cree que efectivamente tenemos una posibilidad de una próxima quizás salida o tener más tranquilidad de lo que viene con el COVID? Mira, Andrés, cuando uno mira solo los números, tú te puedes dar cuenta que si bien tenemos la cifra más baja, tanto de casos activos como de casos Sí, nuevos, de, de- en el fondo de la positividad de la PCR, fíjate por favor en el número de fallecidos. Y sí, y eso que no es para bajar la vibración, querido Sebastián, sino que solamente para poner en perspectiva que esta es una enfermedad en la que yo en mi UCI tengo pacientes que están hospitalizados desde febrero. Entonces, quiero explicar esto. Esta es una enfermedad en la que todos hemos sido solidarios, vacunándonos, manteniendo el aislamiento y todo, porque no importa el número de casos que circulen si esto es una enfermedad leve. Y por eso es que no importa tanto la cifra de éxito de las vacunas en el caso leve. Lo que importa es si disminuyen la hospitalización y la muerte. Porque ese es el outcome, esa es la meta más importante, el que no te vayas a morir sí, de pues, COVID. Claro, porque es un sufrimiento importante. Y aquí relevo mucho tu profesión, Andrés, que es la de comunicador. Los periodistas, los comunicadores, son un arma absolutamente esencial en cambiarle la salud a este verdad, país. No las personas, no los doctores, porque no damos abasto. Somos mucho menos doctores que comunicadores. Y comunicadores también llamo a los que son comunicadores por Instagram, gente como Sebastián, que comunica de una manera distinta desde la sensibilidad, desde la música. ¿Por qué? Porque delante de nuestros ojos los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, ¿cierto? El abuso de drogas, que son los factores de riesgo para esta enfermedad y otras que puedan venir, se nos fueron de las manos en los últimos años. De la misma manera que es muy importante entender que este país tiene que volver a retomar un cauce de salud en su bienestar total, no solo en ir a empastillarse de tratamientos para la diabetes, sino que realmente que eso se logre, que la forma de vida no te lleve hacia la diabetes y la hipertensión y la obesidad. Entonces,
alguna manera yo te diría que los números de COVID hoy son auspiciantes, pero ojo con que todavía depende de las nuevas variantes que hay. Sí, Vuelve a subir el número y la variante Delta, que es una más entre muchas otras variantes, 70 variantes distintas que hay en Chile, siempre es de preocupación en el sentido que se disemina más fácil. es cierto, mira, Lorena Núñez Robles nos dice, ella tiene una residencia de adultos mayores y la gente no entiende que deben vacunarse precisamente porque el mayor cuidado, bueno, de hecho al principio de la pandemia fue sí, que los adultos mayores eran los que tenían los mayores riesgos. Hoy día eso es mucho más transversal. Por lo mismo hay que estar siempre, siempre atento y siempre con los cuidados. Rodrigo Toro desde Concepción, la ola de la nueva cepa está siendo conocida como la ola de los no vacunados. Es muy importante eso porque es cierto que nosotros aquí creemos en la energía y precisamente apostamos a eso también, a que el amor universal en alguna manera se multiplique, pero eso no significa en ningún caso que uno no tenga que vacunarse, que uno no crea en la ciencia, que al contrario, uno tiene que entender que precisamente la ciencia es un aporte también muy necesario y muy trascendental para la salud humana. Nosotros, perdona Sebastián, al tiro te doy la palabra, nosotros en la UCI no podemos dar a conocer las cosas que le pasan a las personas, no podemos poner fotos de las personas, no podemos poner videos del sufrimiento que significa, pero también es un sufrimiento para nosotros porque en un minuto que tú hablas por teléfono, en 2 o 3 o 5 minutos, ¿cómo piensan ustedes que es la relación entre nosotros que somos los doctores y las familias de las personas hospitalizadas durante meses? Entonces, no hay cómo que se establezca una relación de amistad o de cercanía si es solo telefónica. Y además, todos los días es un doctor distinto. Entonces, las personas que tienen a alguien hospitalizado en la UCI van a tener estas experiencias adversas y nosotros queremos ayudar a que esto sea lo menos traumático posible, pero ojalá que la gente no se expusiera. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta fin de este año, Andrés, Sebastián. Sí, ¿se va? Sí, sí, o sea, no, que a mí yo creo que frente a la espiritualidad o a la cosmovisión hoy día es el Día Internacional del Gato, apareció mi gatita hace poquito. Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi gatita se llama Carmina. Carmina, felicitaciones en su día. Sí. Lo que yo quería decir, claro, frente a nosotros como seres humanos, un poco entrando un poco como a la antroposofía, al estudio de la medicina, con respecto, leí hace poco sobre la ciencia exacta. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas y varios factores que tenemos que tener claro, que primero que nada es la empatía con respecto a lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Segundo, el tema de vacunarse, yo creo que es algo a priori y es algo que efectivamente el que no se ha vacunado hace un llamado también de alguna manera a vacunarse, a pensar y a tener empatía también con el otro y pensar en el otro. Yo creo que la pandemia o el COVID-19 nos ha hecho hacer tremendas reflexiones. Yo soy una persona afortunada porque tengo las herramientas desde la psicoterapia, desde la musicoterapia, de haber estudiado canto, de que hoy en día mi vida sigue estudiando y sigo estudiando y perfeccionándome porque yo me quiero construir en este camino espiritual como una mejor versión de mí, desde la espiritualidad, desde el camino de vivir con mis propias sombras. Y creo que es muy importante la empatía, como tú decías, doctora Carolina, que tiene que ver con que hoy en día no podemos bajar la guardia desde esa mirada. Cuando me mencionaste la vibración, también es importante poder elevar la vibración desde otra perspectiva, sin pensar que efectivamente la vacuna también de alguna manera nos va a permitir poder reaccionar frente a una situación dolorosa y nos vamos a evitar que efectivamente si me viene COVID, me imagino que con las 2 vacunas que yo tengo va a bajar el porcentaje de llegar a la UCI. Yo como cantante, yo como músico, yo hoy en día, dentro de mi generación, muchos compañeros míos se dedicaron a la fonoaudiología. Y hoy día me dice los daños
Persevolorum que siguen después de haber sido entubados a nivel de cuerdas vocales, a nivel de laringe, faringe, son severos, son Claro. severos, son severos. Entonces yo me pongo a pensar y digo, chuta, si me llega a pasar algo y que que me llegan a entubar, lo encuentro muy fuerte, muy doloroso. Yo Así es. gracias al universo que tengo la oportunidad de trabajar mi respiración intercostal diafragmal, sumamente mi capacidad torácica, mi capacidad de respiración, pero hoy en día lo puedo dominar desde esa perspectiva, desde la meditación, desde el camino espiritual, etcétera, pero cuando logramos de alguna manera entender que yo tengo empatía por el otro, es muy importante. ¿Verdad? Yo creo Doctora, que eso no es como ojalá. Doctora, Claro, mira, hay varias cosas que hemos aprendido en esta pandemia, cosas completamente inesperadas. Primero, que se levantó la alfombra en términos de que estamos obesos, obesos. Yo tengo un sí, registro mental de cuando yo descubro a los pacientes para examinarlos, es una cosa que si uno no lo ve, no lo cree en términos de cómo estamos obesos los chilenos y cómo la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades. Por lo tanto, ahora que se está declarando como enfermedad crónica a nivel legal, creo que tenemos que tomar riendas en el asunto rápidamente para volver a tratar a esta población chilena que tiene 69% de obesidad y sobrepeso. Es una ya, enfermedad de Chile. Y la segunda cosa que tiene que ver con Sebastián, que es una cosa maravillosa, que nos hemos dado cuenta que el bienestar de las personas tiene que ver también con su bienestar emocional, mental, y que el cantar, el estar en sintonía con otros, el poder inspirar profundo, tal como dice Sebastián, mover el diafragma, a respirar a capacidad pulmonar total, vibrar, vibrar, hablar, cosa que estamos restringidos de hacerlo con la mascarilla, ¿cierto? Porque no sí, deberíamos hablar con otros sin mascarilla, no deberíamos comer con otros sin mascarilla. En este momento es algo que tenemos que tratar de ejercitar y por lo tanto tendría que haber terapeutas musicales por miles a la salida de esta pandemia. Tenemos que decirlo, porque si no lo decimos, a nadie se le va a ocurrir. Imagínate que en este momento ni siquiera se tiene un gran programa a futuro de kinesiología, fonoaudiología, terapeutas post-COVID. Ahí, en ese gran programa, tiene que estar incluida la musicoterapia. Así que, Sebastián, te la es difícil para llevar para adelante esta bandera de cómo reejercitar no solo la capacidad pulmonar, sino la emoción de las personas y la seguridad de las personas. Ustedes vieran, Andrés, Sebastián, cómo sí, despiertan las personas post-COVID, despiertan completamente agitadas, desorientadas, sí. con lo que nosotros llamamos delirio hiperactivo, que significa que lo único que quieren es tirarse cama abajo para caer de cabeza. Entonces, por eso hay que tener a los pacientes contenidos. Estar en la UCI en este momento es una experiencia difícil, dramática. Ya se va a tener que registrar en algún minuto, pero tenemos que ser capaces de poner soluciones a eso. Y yo personalmente creo que lo más importante aquí es solucionarle a las personas el primero transparentar cómo están saliendo, porque aquí cuando el ministerio dice hay tantos recuperados, es como que se pensara que la enfermedad uno la pone en off y después la pone en off y la gente sale bien. Y no es así, la gente queda súper secuelada, porque después de estar en un ventilador Es mecánico, cierto eso. claro, después de estar en un ventilador mecánico con bloqueo neuromuscular, tú quedas hecho bolsa, textual. Entonces, por eso es importante transparentarlo para ti, Andrés. Esto tiene que ser un tema Queda para muy claro. y para Sebastián tiene que ser su misión de vida, el cómo poner la musicoterapia y el canto como un elemento sanador. Claro, hay situaciones que son bastante más crónicas que tienen que ver precisamente con los pacientes que llegan a la parte más grave del proceso de internación, que es la intubación, pero sin Es, embargo, aunque no llegues a ese punto, igual te quedan secuelas, igual efectivamente, en alguna medida la enfermedad se extiende o post internación. Quiero compartirle algunos mensajes, doctora Erila Urrea, que es mi prima, que dice, en esta etapa si hubiéramos tenido empatía, desde el principio hubiéramos detenido esto
mucho antes y que no llegara a un nivel tan alto. La empatía parece ser la clave en el ser humano y eso quizás es una de las grandes lecciones que nos ha entregado, que nos ha dibujado la pandemia. Algunos la toman, otros no. Quienes la logramos abrazar, obviamente, creo que es una buena señal y es una buena luz. Laurita también nos manda saludos. ¿Se terminará algún día esta pandemia? Se Sí, pregunta a ella. Ahí la doctora responde al tiro. ¿En qué consiste la musicoterapia? Ya a Sebastián le vamos a dar un momento para que también nos explique eso que nos está preguntando a Mare de Fansopria. Patricia Montero, que nos acompaña todos los domingos, también nos saluda. Y mucha gente que obviamente le envía saludos y cariños a usted, full estampados. Qué lindo el cuadro que está a la espalda de la doctora, dice. espérate, déjame mostrarlo. Es un Ahí John, está. es un Es un original. repítalo, doctora. Sí, mira, es un original de John Yorpel. ¿Ya? Yo no sabía, y de hecho no sé nada de arte, nada. Pero un día lo encontré tan lindo porque pensé que era yo y mi hermana. Y, y después alguien en un live me dijo, mire el original que tiene de un John Yorpel. Muy lindo porque son tan lindos los colores. Me gustó siempre. Qué lindo, sí, es muy lindo, doctora. Oiga, doctora, hablando de su vivencia personal, obviamente como médico es imposible que usted se separe de eso, pero ¿cuál cree usted que es la mayor enseñanza que le dejó el tiempo de pandemia o que finalmente está aprendiendo en estos tiempos tan difíciles que hemos enfrentado? La tengo clarita, Andrés. Llegamos sin nada a este mundo, nos vamos sin nada a este mundo, no necesitamos acumular cosas, no necesitamos aparentar cosas, en la medida en que se va la vida, va a tener arrugas como yo, pero la experiencia, el entender que somos la simplicidad del amor, del compartir, del estar conectados con el sufrimiento o con el gozo del otro, esa es la mayor importancia. El otro Ya, día, por ejemplo, nos fue a ver un paciente que fue un gran quemado que le explotó estaban haciendo una reparación de una alfombra y alguien prendió una estufa en Punta Arenas, se quemó todo y se quemó la cara entera, las manos, era una cosa negra, una masa negra, la cabeza, los ojos, las manos. Y se fue bien y nos volvió a ver, de Magallanes era. Y uno dice, qué maravilla, alguien que ya se recuperó, tenía sus ojitos bien, no los perdió. Y el mismo día nos fue a ver otro chiquillo de 26 años que tenía una gran enfermedad, una psoriasis, y que le dio COVID porque estaba inmunodeprimido por su enfermedad. Y estuvo pésimo, estuvo para ECMO, mira, que es circulación extracorpórea, estuvo grave, 26 años. Y los dos se fueron de alta, se fueron bien, entonces tú dices, realmente después de eso, si la vida te da una segunda oportunidad, aprovéchala. Si antes andabas por cualquier camino, no digo de los pacientes que te mencioné, sino que por cualquier camino de la acumulación, de la codicia, de la figuración o de cualquier otra cosa que no sé, que te pone estrés, sácatelo de encima, vive tu vida tranquilo, vive con tus perros. Si uno pensaba que había perdido la vida, como yo alguna vez pensé que había fracasado en la vida porque me había separado de mi marido, sácatelo de encima porque al final la vida tiene demasiados recovecos y puedes vivir bien sola o te puedes volver a reencontrar. Entonces, cierto. eso, la simplicidad. No Eso quedarse atrapado en los errores o lo que uno cree que son fracasos. Finalmente, un matrimonio, una relación de pareja, cuando se termina, no es un fracaso. Yo lo veo siempre como una experiencia, pero también es un vuelco que he logrado dar en este último tiempo. También la empatía, el quizás desprenderse de muchas cosas que son superfluas y que no son necesariamente necesarias, que no te van a acompañar precisamente al otro plano. La misma O sea, pregunta para ti, Sebastián. Perdón, doctora, dígame. sino que yo te diría que de todos los autos que yo he tenido, si tú me preguntaras entre una Renoleta y un Volvo, prefiero la Renoleta. Un Claro, clásico. claro. Sí, Sebas, yo creo que es súper interesante la visión de la Caro porque tiene que ver
con que nos damos cuenta, y yo creo que todos en general, yo creo que todos en general nos damos cuenta de una realidad que es una realidad que se vino a quedar, y que también nos hace de alguna manera humanizarnos y encontrarnos en estos espacios de dolor, en estas sombras de dolor, o en esta empatía, que es una palabra que efectivamente hoy en día llegó así como de cajón. Sí, Efectivamente yo creo que es algo que tenemos que convivir, y cuando convivimos desde una sociedad, desde una perspectiva, desde una comunidad, desde una mirada mucho más generosa. Yo creo que el COVID, por lo menos para mí, me enseñó lo que es realmente la humanización en profundización. O sea, es como yo me humanizo desde corazón y puedo entregar el cariño o el amor de entender que debo cuidarme, que debo vacunarme, que debo pensar en el otro. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la Caro en varios procesos intensos. Yo le hago a la gran mayoría doctores clases, y veo, y lo veo in situ, lo veo que están pasando por procesos muy dolorosos de desguardar esas emociones, que esas emociones efectivamente están retenidas, sí. y poder sacarlas. Yo hoy día trabajo con la gran mayoría de mucha relación con respecto a eso, desde la mirada, perspectiva, desde con mis mismos talleres y clases que hago con Pedro Engel, desde hoy día que hoy día efectivamente he hecho eso. Yo creo que es muy importante esa relación, cómo nosotros nos relacionamos a través desde ese corazón, desde esa humildad, desde esa sabiduría, que creo que es muy interesante que la podamos vivir desde una perspectiva mucho más abierta. Yo creo que es muy bonito lo que tú dices, como hoy día me da lo mismo el Mercedes, sino que me quedo con la citroneta. Es la realidad. ¿Y cuál es el Es verdad. propósito también de vida que nosotros tenemos hoy en día? O sea, tu propósito podrías perfectamente haber seguido trabajando en el laboratorio, pero tu corazón te llamaba a estar in situ, en la comunidad, en el servicio médico de verdad, digamos, de la realidad. Y ver la realidad desde esa perspectiva me parece muy generoso. Así Seba, que qué lindo lo del propósito, porque en el fondo creo que lo hablamos también en algún live, el propósito no como un objetivo, no como un punto al cual llegar, sino como lo que yo quiero lograr en la vida. No sé, un propósito hoy día, por ejemplo, para mí es poder aportar de alguna forma, desde algún lugar. Crucial, tu trabajo es súper importante, Andrés, sí. Sí, no, Porque y eso la es muy relevante hoy día. sí. Doctora, le quiero compartir el cariño que tiene la gente para usted, ¿ah? Mil Qué lindo. puntitos que nos escribe María Elena Andaur, que le manda mucho cariño, Elena Cornejo, Amar en Defensa Propia, así se llama, bellas y sabias palabras las de la doctora, Caro Sandoval, que sabe a la doctora, Alecita Fonseca, bravo doctora, Ana María y la Vaca también, aquí le mandamos un beso grande, todo es linda, aprendizaje. A Cecilita 2009 también, que agradece el vernos, muchas gracias por el cariño que me envía también. Solita Nach, muy buenos los invitados, hermosa la doctora, nos dice Elena Cornejo, la Carolita es máxima, y así se van sumando los mensajes y el cariño hacia usted, agradeciendo el aporte también, porque usted también se ha transformado en comunicadora, o sea, desde el pabellón obviamente es un aporte que es valiosísimo, pero también desde la información, desde el mostrarnos también la dimensión real a lo que estamos enfrentados. Claro, no, yo recibo miles de mensajes de cariño, cada tanto recibo un mensaje de odio, cada tanto recibo un mensaje de joteo, así como alguien que me ofrece. Está bien, pues, doctora, está porque hay bien, que doctora, porque agradecerlo. eso la mantiene vigente. Está bien, me parece fantástico. Y cada tanto parece ser que como yo hablo de las camas de la UCI, me llega un mensaje pornográfico así como vamos a la cama, pero como lo digo de manera divertida porque yo no tenía ninguna experiencia en esto de las redes sociales, nunca tuve Facebook y tuve Twitter solo cuando trabajé por la ley de antitabaco. Pero de alguna manera entiendo, y eso es un reflejo, estas redes sociales son también un reflejo de la vida real,
tú no eres monedita de oro, siempre va a haber gente que te caiga bien, que te caiga mal, a la que tú le caes bien, a la que tú le caes mal, pero yo hice una decisión en mi vida que es compartir la información que yo tengo, compartir la suerte de haber estudiado medicina, Sí. la fortuna de trabajar en algo que para mí es como si yo fuera cantante como Sebastián y cantara a la humanidad. Para mí la medicina, la medicina intensiva es mi vida. Y te voy a contar una pequeña anécdota que pasó en el último turno. Díganos. Desde que empezó el COVID, todos los protocolos en la UCI son invivísticamente difíciles, son todos complicados. Tienes que poner al paciente tapado con plástico, tú tienes que ponerte unas máscaras horribles, todo tiene mucho calor, todo es sofocante. Y resulta que en el último turno teníamos que cambiar 3 catéteres en ese protocolo tan duro. ¿Y por qué es tan duro? Porque resulta que tú tienes que usar una manga con un ecógrafo. O sea, te explico lo que significa mantener el estándar de cuidado actual. Y yo, que soy médico de 35 años atrás, que aprendí en la posta del Hospital San José, en el Hospital El Pino, en la posta central, yo pongo los catéteres en 2 segundos con una técnica que ya como que está media olvidada, pero que no usa ecógrafo ni nada, pero que me demoro 5 minutos. Oficio. Oficio, es como médico postero. Entonces el otro Sí. día hice ese cambio y toda la gente estaba como agradecida de la disminución del estrés que significa un procedimiento, pero para que tú veas que uno a veces por ponerle más cuidado, más estándar, más no sé qué, hace que tu trabajo se multiplique por 1000. Entonces, bueno, ahí uno el oficio lo agradece, pero yo estoy así como llegando punto y codo ya cuando tú vas llegando a la meta, y lo único que yo quiero, querido Andrés, Sebastián, es cuando ya realmente se decrete como terminada la vacunación, la pandemia y todo, que escribir. Quiero escribir cosas así como Sí. Miss Marple desde mi casa de Machalí, a la que están ustedes cordialmente invitados. Quiero escribir la experiencia que me manda tanta gente y que tal vez a todos nos pueda servir como lecciones de vida. Es cierto, mire, saludos, le mando Joche Ochun, a quien le mandamos cariño también, que nos dice que le encanta la doctora Herrera. Jamie Gracias. Silva, se agradece la cercanía, que para el común de la gente es desconocido precisamente esta versión de usted, que obviamente la hace hoy día mucho más cercana a la gente, y en parte también es parte de lo que nosotros queremos lograr con estas conversaciones que hacemos con Sebastián, que me acuerdo perfectamente de el primer encuentro que tuvimos con Pedro Engel, que yo insisto, para mí es la premisa de lo que estamos haciendo, y él lo dice de manera clara, Sebastián, a ver si tú lo puedes reafirmar, que uno también tiene que encontrar las cosas positivas dentro de la tragedia, de lo difícil, de lo doloroso que ha sido, sobre todo a las personas que han tenido que vivir duelos a causa del COVID. Hoy día nos permite conectarnos. Hoy Gracias. día es cierto que a lo mejor físicamente estamos más distanciados, pero de alguna forma hemos encontrado el camino para acercarnos, para comunicarnos mejor, y eso es lo que tratamos también de hacer desde esta vereda, Sebastián. Sí, o sea, sin duda, yo creo que es sumamente importante tener esa reflexión con respecto a que hoy en día es más ojo y menos boca, es más Claro, mirada, más corazón y alma, por lo Sí, pues. tanto tiene que ver cómo nosotros nos podemos construir desde esa perspectiva. Yo creo que yo por lo menos, yo sigo haciendo clases online, sigo haciendo talleres online vía Zoom y todos me preguntan y me dicen, oye, pero chuta, pero ¿cómo lo hacís? Yo digo, esto es lo mismo porque yo siento y ayer acabo de terminar un curso que es un curso que hago de canto sagrado, y mis mismos alumnos del primer nivel me pidieron, por favor, queremos hacerlo el segundo, por favor, danos tiempo. Entonces hoy en día lo que se genera es una tribu maravillosa, la empatía, esa contención con respecto al instrumento, el poder cantar mantras, el poder trabajar la música desde una perspectiva donde yo hoy día
dentro de mis alumnos tengo a médicos, tengo a fiscales, tengo etcétera, gente que trabaja en ministerio. Y hoy en día lo que se ha generado es una empatía y una necesidad. Hoy en día nosotros también, el Eso es. tiempo se ha detenido con respecto a la capacidad de tiempo. El tiempo hoy en día es a priori. Hoy en día los traslados son muy grandes. Entonces, hoy en día estás desde tu casa, prendes el computador, apagas el computador y tu vida te continúa, pero continúa desde el autocuidado, ¿no? No hay estrés en manejo de auto por taco a las 7 de la tarde, etcétera. Hay una regalía y hay una cierta de beneficios que nos entregó la tecnología. Yo pensaba, hace mucho tiempo, mi abuela me decía, bueno, ¿cómo estás? Y pues mi abuela es una persona mayor, con muy buena salud. Entonces me dijo, mira, la verdad me dijo que la pandemia va a pasar, me dijo, he vivido 4 pandemias. ¿Verdad? Claro, Entonces me ¿Verdad? dice, ¿qué es la pandemia? Entonces me dijo, pero me dijo, no olvidar nunca, me dijo, de la empatía en la situación que estamos viviendo, porque son espacios que efectivamente no estábamos acostumbrados a habitar. Y cuando no Cierto. estamos acostumbrados a habitar ese espacio, cuando tú dices, chuta, me tengo que enfrentar a un turno que es complejo, yo siempre le digo a mis alumnos, alumnos consultantes a través de la musicoterapia o a través del mundo del canto, tiene que ver con que cierra los ojitos, escucha un poco y escucha tu interior, escucha tu corazón, escucha tu alma, siente tu pulso, siente tu ritmo y Qué lindo reflexiona eso. frente a eso. Y una vez que tú hagas eso, vas a poder entregar la palabra o el cariño. Yo con la Caro le mandaba por WhatsApp, le decía, Caro, ¿cómo estáis? Yo no era como, ni siquiera era Caro, era como, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo vamos? ¿Qué sé yo? Y le mandaba cosas de cuenco, le mandaba videos, música en alta vibración, Como un golpe de porque para mí energía. era muy importante. Sí, es claro. importante eso, doctora. Le doy al tiro la palabra. Un remesón necesario del que algunos a lo mejor aprenderemos, otros no tanto, pero en alguna medida para nadie va a ser indiferente, ¿no? Claro, mira, yo tengo que compartir que por alguna razón mi mamá, a quien voy a ir a ver en un ratito, ella decía que la risa abunda en la boca de los tontos, por lo tanto uno no podía reírse, no podía ir, no podía compartir a perder el tiempo y que para la música había otras personas que yo estaba para cosas más importantes. Y para la cocina, mi suegra me decía que yo me metiera en la cocina porque yo estaba para cosas más importantes. Y así Ah, llegué a un punto en que a los 50 años recién conocí la cocina y recién empecé a cocinar y ahí pude entender el amor que uno le puede poner a lo que le da a su familia, de comer, de nutrirse. Y ahora con Sebastián, a quien siempre ahora lo voy a tener en mi corazón, me di cuenta de la importancia de la música en el cuidado de los pulmones, pero del amor, del alma, de esa sensación de que por algo tan trascendente, ahora entiendo por qué mi máximo descanso es cuando yo llego a mi casa de Machalí y pongo bien fuerte la ópera alemana de Wagner que a mí me gusta. Entonces como que entendí que esa conexión no todo es un título, no todo es una carrera, no todo es un logro de trabajo, también hay cosas que son absolutamente emocionales, que son las que realmente te dan la ¿verdad? energía para estar otra semana y otro mes. El valor de la risa, el valor del encuentro, el valor de la conversación, lo sanador que es hablar, lo sanador que es compartir y hacerse parte de una comunidad, también el sentido que tiene esto originalmente y esencialmente es precisamente ser compañía. A veces a uno mismo le pasó que en tiempos quizás los más críticos de la pandemia y de las cuarentenas, ese sentimiento de soledad, el de extrañar un abrazo, el extrañar el compartir, el reírse en conjunto. Hoy día también existe la posibilidad de hacerlo, obviamente todavía a través de las redes sociales, pero de a poco vamos acercándonos a eso. Pero aprendimos qué valor tiene eso, qué valor tiene el encuentro, qué valor tiene la risa, qué valor tiene un abrazo, ¿no, doctora? Así es.
y realmente para nosotros, para mí, es muy importante saber que uno también es parte de un otro, porque para ser médico, para ser intensivista, yo tengo 3 especialidades, solo me dedico a pacientes críticos, en el fondo es una vida que está dedicada muy hacia adentro. Tú vas y vas a tu paciente y no sale de ahí. Y en realidad ahora me di cuenta que tiene un valor gigantesco el que tú puedas salir afuera, a veces compartir tus pensamientos, pero a veces también enseñarle a pensar a las personas. Y por eso yo te decía que es tan importante tu trabajo, Andrés, de comunicador, porque resulta que si uno parte, por ejemplo, la vacunación, con las dudas respecto a la vacuna, cuando en realidad tendría que haber sido con la certeza respecto a la protección que te da la vacuna, Claro. la actitud de las personas es completamente diferente. Entonces uno tiene que valorar eso mucho, tiene que enrielar a las personas, tiene que ser una voz, un referente, y cuando uno dice las terapias, que no tiene que pensar en las terapias como medicaciones, tiene que pensar en terapias como la de Sebastián, como el bienestar de la persona en una forma incluso que puede ser mucho más masiva que en una consulta de 1 a 1 o en un taller de 1 a 1. Yo fíjate que una de las cosas que quiero hacer para el próximo año es, cuando ya se levanten todas las restricciones y la cuarentena, ir a pararme a la plaza de Salamanca o ir a pararme a la plaza de Puyuhuapi o de donde sea, a hablar con la gente, a explicarles las cosas para que entiendan que la recompensa de un niño chico por hacer bien las cosas, sacarse buenas notas, no es una hamburguesa de 3 pisos, con papa frita, con bebida con azúcar. No es eso. ¿Qué es lo que yo hacía con mis hijos? Entonces, quiero como darles ese testimonial para que este país tenga un referente de confianza, que sepan que yo no tengo ninguna ganancia respecto a un mensaje, y ese mensaje es para bien. Es verdad. Doctora, mire, le escribe Isabel Yoyo 40. Me gusta, usted es una doctora muy cercana también a sus pacientes. No quiero dejar de agradecer el saludo de María Holanda Guerra Monardes. Me dice, hola, conoce mucho el hospital, está hablando del Hospital Fach, de donde usted Sí. trabaja, que es donde yo nací también, le aviso. Sí, pues. Y además mi papá estuvo ahí, internado también por COVID. Entonces, bueno, me dice que conoce muy bien a mi papá y que le manda muchos cariños. Quiero aprovechar de agradecerle porque también eso es quizás parte del trabajo que han hecho algunos médicos, muchos médicos, enfermeras, TENS, auxiliares que trabajan en los hospitales, que gracias a ellos se lograba hacer un puente de comunicación precisamente, porque no había acceso. Entonces también aprovechar de agradecer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el cariño, la entrega, la empatía, que precisamente quienes más trabajo tuvieron de la pandemia nunca dejaron de tener. La empatía Gracias, y el cariño. qué lindo. Sí, porque de repente esos gestos que son tan grandes, tan nobles y tan solidarios, pasan inadvertidos, pero lo cierto es que son grandes gestos que yo creo que es necesario valorarlos y agradecerlos. Así que ahí está precisamente el agradecimiento, particularmente para la gente que trabaja ahí en el Hospital Pacho. Yo se lo transmito y aprovecho Sí. de transmitir a Sebastián mi agradecimiento porque sus saludos, sus mensajes, como que a uno le tiran el alma para arriba, así como que vamos, ese día es como un día más bonito. Seba, Gracias. mira, no quiero dejar pasar porque preguntaban por la musicoterapia, a ver si podías explicarnos un poco en qué consiste, para que algunos tengan una idea y una dimensión de lo beneficioso que es. Nuestro querido Pedro Engel toma clases, de hecho, de música con Sebastián. Sí, bueno, la música, yo siempre voy a hacer mi propia definición de mi percepción un Por poco favor. lúdicamente, porque a mí lo teórico, la verdad que de repente es como que no se entiende. La verdad que la música, ya al escuchar música estamos haciendo terapia. Y la terapia es efectivamente que es la conjugación de la palabra músico, terapia. A través de la música me terapeo, o te terapeas o nos terapiamos. El Es, conjunto del sonido que va a producir la música, va a haber una conexión interna
desde la glándula pineal, a nivel cerebral, célula molecular, que nos va a transformar y nos va a ayudar de alguna manera a sacar nuestro mejor de sí para poder sanarnos. Hay enfermedades que hoy en día, generalmente en Alemania, afuera, son países que efectivamente están mucho más, van en una avanzada completamente hoy en día. Yo sé que hay hospitales hoy en día como el Calvo Maquena, el JJ Aguirre, el Van Buren de Valparaíso, y tengo entendido que El Salvador están haciendo cuidados paliativos a través de la musicoterapia. Ah, mira qué bien. Desde acompañar el dolor a través de la musicoterapia. Y eso es lo que interesante que se hace, que efectivamente hoy en día tú puedes trabajar con pacientes con Alzheimer, que lo único que ellos van a, de alguna manera, por la pérdida de la memoria, tú les pones una canción, les pones un tango y hay respuesta musculatoria. Hay emoción, hay liberación, hay, de alguna manera, todas las inas, serotonina, endorfina, melatonina, todas las inas que efectivamente son sustancias a nivel corporal donde se produce. Entonces, yo creo que la musicoterapia es un acompañamiento maravilloso y que efectivamente nos va a ayudar a elevar la vibración y que un poco nos va a salvar, digamos, desde esta perspectiva que es holística. Yo creo que hoy en día, bueno, con la doctora tenemos un proyecto que ya luego lo vamos a mencionar, un proyecto sumamente interesante con respecto de llegar a las UCI desde la musicoterapia y acompañar a través del cuenco, a través de cambiar el sonido que efectivamente de la maquinita y del tit, tit, sino que efectivamente cambiar a eso el sonido por algo que te va a elevar la vibración. Yo creo que es importante también para el equipo médico, como decía Andrés anteriormente, que de repente están descuidados y tan rápidamente esta situación como de física, ¿no? Esta situación de que hoy en día entras al turno a las 8 y sales, ya los turnos no terminaban a las 8 de la mañana y entrabas a las 7. Claro, porque a veces tenía que ser doble entonces, turno. y ese proyecto es sumamente interesante porque ese proyecto lo que quiere también es poder agarrar a todo el equipo médico que está hoy en día, yo creo que está con un daño muy importante emocional, porque vivieron muy, muy, muy emocional. Lo veo yo con mis alumnos que Sí, son pues. médicos que están con un daño muy grande emocionalmente. Yo creo que la musicoterapia, en resumen, es terapiarse, desde que escuchar un reggaetón, un bolero, un tango, un aria de ópera, como la doctora lo decía, escuchar Wagner, que es maravilloso, un tremendo compositor alemán. Claro, entonces, efectivamente, claro, nos va a ayudar a conectarnos con nuestras emociones y efectivamente nosotros somos cuerpo, mente y espíritu y efectivamente eso nos va a ayudar también a llevar un poco más sanar. Yo quería decir, para que no se vayan todos todavía de este live, yo voy a regalar un cupo para mi curso de Alquimia de la Voz. ¿En serio? Sí, ¿Para así cuándo? que parte del curso parte el día martes 10 Ya. de 19:30 horas a 20:45, así que aquí el objetivo principal es que pongan por quién se lo quieren ganar, qué les gustaría, qué es lo que entienden por alquimia. Es un curso precioso, alquimista, claro, y es un curso que lo voy a regalar este cupo hoy día porque yo creo que es necesario regalar este cupo a alguien que realmente lo necesite, así que después vamos a hacer el sorteo, así que, Perfecto. y el objetivo es que me tengan que seguir a mí, seguir a la doctora y seguir al Andrés, porque eso, así que vamos a regalar ese curso vamos a regalar un cupo, si hay más gente que quiera tomar el curso, vamos a regalar 2, pero la idea es que la gente de alguna manera pueda tener ese regalito que es un cariño para el alma y a emprender también y aprender a respirar, a trabajar, a conocer nuestro aparato fonatorio, nuestro aparato respiratorio y trabajar con la vibración. Alguien lo había puesto ahora y para mí es muy importante. O sea, si la doctora vibra con el corazón de ese nivel, pues yo siempre le digo a la doctora, usted vibra muy alto. ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que come? Porque en los momentos más dolorosos me imagino que la doctora de alguna manera le haya caído lágrimas, que creo que lo conversamos, en momentos muy difíciles, pero la doctora siempre con una palabra de positivismo, ¿no? Con una palabra de cariño, con una palabra de amor, con una palabra de aliento, tranquilo, estoy bien.
yo la sentía a la doctora, le escribía de repente, yo si estás en turno, te siento, y le mandaba un cuenco, le mandaba cosas, que eso para mí es el regalo, y el regalo de vida con respecto al trabajo, así que yo estoy muy agradecido también de haberte conocido, Caro, y espero que Sí. nos podamos juntar y concretar todos los proyectos que tenemos ahí en conjunto. También la Caro es embajadora del el Movimiento Positivo de la Muerte, de Simon Angel, así que Qué bien. lindo. Me imagino que ese feedback usted le ayuda a tener más fuerza y más energía en este tiempo, ¿no, doctora? Es increíble, ¿sabes qué es increíble? Porque yo antes vivía en una vida bien Asperger en el sentido de que a mí que nadie me hable, no necesito juntarme con nadie, yo soy una roca y yo solo sé lo que tengo que hacer y si tengo que hacer 96 horas seguidas, no las hago. Y en realidad me he dado cuenta que la vida te pasa por encima, digamos, y que ya para soportar las 24, 25 horas de turno que uno hace necesita como buenas ondas, buen feedback, buena tolerancia, resiliencia, resolver los problemas, no agrandar los problemas, sino que focalizar en el paciente y todo, pero te vas dando cuenta también que esos mensajes que te van llegando para bien, como los de ahora, como los que te mandan por Instagram, qué sé yo, son súper valiosos, porque de alguna manera son como ángeles que te van poniendo un colchoncito para que el aterrizaje ¿Verdad? en un, en un, en un paciente grave no sea tan terrible y te dan más fuerza, te abren los ojos para que tú te des cuenta de los exámenes. Siento que es eso. Y por eso cuando de repente yo les contaba que llega un mensaje mala onda, así como pesado, existe borrar, bloquear y chao. Claro, ¿para qué contaminarse? Claro, entonces, mira, si alguien te pone un mensaje malo, borrar, bloquear, igual que en la vida, Andrés. Si alguien quiere echarse, no sé, quiere vestirse de tu fama o quiere polemizar contigo para levantarse, borrar, bloquear. Y tú dedicarte a la gente que realmente te aprecia y te quiere escuchar. Es verdad. Mire, doctora, de hecho, hay mucha gente que nos está escribiendo y que obviamente nos está compartiendo situaciones que ha tenido que enfrentar, situaciones difíciles, algunos que sufren crisis de pánico, angustia, que también ha provocado y lamentablemente también ha sido un síntoma de esta pandemia que estamos enfrentando aún. Por eso yo compartí ahí algunos sitios precisamente de lugares de sanación, de encuentro más espirituales, Pajra Chile, Despierta Predicción y Terapias, y también Aldea Autocuración de Oni Pineda, que son lugares en los cuales uno puede encontrar quizás algo más de consuelo, aclarar un poco el camino, pero doctora, no quiero dejar pasar, por más alto que viviremos, lo más importante hoy día es la vacuna. Sí, por favor. Eso es súper importante, explicar varias cosas. Uno, que las vacunas, ninguna vacuna evita el contagio. Esto Sí, que como lo he dicho 100 veces y la gente siempre me pone unos ojos así bien grandes, ¿cómo no evita el contagio? Claro, porque tú lo que haces es ponerte un elemento que es una vacuna que mejora la respuesta que tú tienes cuando recibes el virus. Pero no es que la vacuna esté todo el tiempo con los anticuerpos altos, se activa cuando te contagias, por eso es que no hay que contagiarse, por eso es que no hay que quitarse la mascarilla, por eso es que hay que evitar comer con otras personas de casas que tú no tengas como la trazabilidad suficiente para saber de dónde vienen, lavarse las súper. manos, evitar el contagio, estar a más de 1 metro y evitar hacer el saludo del puño, del codo, de lo que sea, y por supuesto no darse besos aquí en la cara ni con mascarilla ni sin mascarilla. Es súper importante. Y la dosis de refuerzo, que no es una tercera dosis, sino que es una dosis de refuerzo que se hace en muchas vacunas, hay que tener confianza. Lo que inicialmente nosotros sabíamos que siempre tenía que ser, si era Pfizer, la segunda y la tercera dosis tenía que ser Pfizer, pero después han salido otros estudios que dicen que si tú mezclas métodos de acción de distintas formas de las vacunas, también mejoras la respuesta. Así que confiados, tranquilos, menos mal que se tiene esta opción, mal, mal llevamos 40.000 fallecidos, Sí, Andrés pues. Sebastián, fallecidos por la enfermedad. Nadie ha muerto por la vacuna, pero fallecidos por la enfermedad y dramáticos
tenemos que darle importancia a eso. Y aprovecho de contarles que el 5 de septiembre va a haber un recuerdo, un homenaje a todos los fallecidos en un movimiento que también va a honrar la memoria de aquellos que han muerto, porque a mí me parece increíble que, por ejemplo, estemos en un matinal hablando una semana de alguien que murió de una determinada circunstancia trágica, pero ese mismo día han muerto 100 personas, 190 personas, 180 personas que vienen a ser un número. Y eso no puede ser. Los fallecidos por COVID no son una estadística, son una mamá, son un papá, son un hermano, son un esposo. Entonces, el 5 de septiembre va a existir ese homenaje. Así que antes de eso, los invito como a incorporar, si tienen un testimonio auditivo, mi mamá era tal persona, lo hagan a través de esta iniciativa. Qué lindo, sí, es muy necesario, doctora. Es muy Muy necesario. necesario. Bueno, el movimiento positivo de la muerte en alguna medida también nos ha enseñado que la muerte tiene un propósito que es precisamente valorar y entender la vida, pero también darle valor precisamente a estas pérdidas que han sido dolorosas, que han sido difíciles, que lamentablemente hoy día parecieran ser un número, pero lo cierto es que son duelos a los cuales mucha gente ha tenido que enfrentarse y uno no puede quedar indiferente a eso, no puede ser indolente precisamente ante la pérdida que están viviendo muchas familias en el mundo y particularmente en nuestro país. Doctora. Sebastián, un poquito, ¿cómo nos vamos a sanar de esto? No, la pregunta era para la doctora, Doc. Pero no, lo que dice, bueno, lo que dice Andrés y lo que dice la Caro tiene, yo creo que esto, la única visión, yo creo que también es encontrar, yo creo que encontrarnos, yo creo, y no tener miedo a encontrarse, yo creo que eso es súper importante desde una perspectiva mucho más holística. Y lo otro es no juzgar a la ciencia. Si existe, hay una ciencia exacta, hay una medicina, hay una perfección exacta, que es la medicina, y nosotros somos así, somos unos granitos de arena frente a la ciencia. Por lo tanto, la ciencia siempre ha existido y yo creo que esto de alguna manera nos va a permitir también poder ya poder empezar a trabajar o empezar a salir o empezar a hacer una vida un poco más normal. Siempre no perdiendo los cuidados, como yo ayer fui al supermercado y mascarilla y alcohol gel y tocaba con bolsa, o sea, como tratar me encontré con una amiga, de hecho, y como japonés nomás, así como, y como que ella sentía un poco como, ella como que, claro, como que trató de abrazarme y yo le dije, No, o sea, como, claro, Vamos a poco, pero de vamos a alguna poco. manera, pero claro, como le dije, pero igual no, como que le dije, mi hijo, relájate, estoy vacunada, ya, bueno, sí, también estoy en la misma que tú, ya nos abrazamos, pero claro, existe esa empatía también desde el trabajo que para mí por lo menos es importante. Yo creo que son tres cosas, yo creo que es revisar el corazón, es revisar la empatía, es revisar la humanidad y darnos cuenta que efectivamente si no logramos entender lo que sucede, entender el espacio o el territorio en el que estamos y mirar desde una perspectiva física y espiritual, yo creo que también es algo que nos va a permitir. Por lo menos yo creo que ese es un poco el llamado que nosotros hacemos, es el objetivo principal de estos lives que estamos haciendo con Andrés, desde una forma generosa, de una forma maravillosa. Yo me siento sumamente honrado de poder trabajar y hacer esto con mucho cariño, con mucha preparación previa con respecto al Andrés. Sabemos que el Andrés es un tremendo hombre, joven, estudioso, que sabía perfectamente, doctora, los casos de hoy día. O sea, sabía perfectamente muy bien. Entonces, eso es muy interesante lo que se ve con el Andrés, y ese es el objetivo un poco, es humanizarnos, tocar el corazón. Encontrar, claro, de estas almas a las cuales nosotros entrevistamos, conocer su voz, conocer su mirada, es precisamente lo que hemos hecho con usted, doctora. Vamos a continuar en un minuto más con Sebastián para hacerle el sorteo precisamente de este curso de Alquimia de la Voz, se llama, ¿no? Sí, aquí el curso, Sí, mira, lo ahí voy a lo, escribir acá, eso, para para que la que gente se conecte y mientras, doctora, la invitamos a hacer una reflexión final y agradecerle, por cierto, la oportunidad de conversar con usted y de compartir más su experiencia y su carisma, que me parece que es una de las cosas
que cobra más valor en estos días, la experiencia y el carisma que usted nos entrega y la forma que tiene de comunicar, porque la gente precisamente lo está agradeciendo a través del chat. Mira, yo no sé, fíjate, creo que las experiencias de la vida te van marcando y uno de repente puede elegir si esa marca va a ser para bien o para mal. A veces yo he contado, tal vez tú estuviste en el programa en que yo conté que yo pasé por 12 colegios distintos. Me Ujú. cambié de colegio una vez por año y ni siquiera en marzo, era como en junio, en septiembre. Entonces como que esa sensación de tener que sobreponerte a la pérdida de tu curso, a partir de cero con otro grupo, como que eso de alguna manera alguien podría haberlo tirado para abajo y haberle hecho como sentir que estaba en desventaja. Y al contrario, a mí siento que eso me dio la ventaja de poder comunicarme con personas a las que no conozco, pero que de alguna manera siento que estoy ahí por alguna razón. Y esa razón en este momento para mí la tengo clarita, poder contribuir al cuidado de las personas y poder contribuir sin ningún interés secundario de costo, de cobro, de nada. O sea, es como me di estos 2 años, no sé cuánto irá a demorar la pandemia, lo que dure, de poder estar ahí como un referente objetivo, sin ninguna otra sensación que el, como, como yo al contrario agradezco a las personas porque eso me da el bienestar a mí de sentir que estoy haciendo lo correcto. Entonces para mí es un privilegio imagínate hoy día que alguien esté, todas estas personas que han estado con nosotros Sí, pues. compartiendo, es un privilegio el poder estar en sus casas, el poder compartir con ustedes, el sentir que uno está conectada y sintonizada con la vida. Y bueno, ya la viviste, contribuiste, siento que de ahora en adelante tengo permiso de la sociedad para ya dejar de estar todo el rato estudiando y también hacer las cosas que más me gustan. Así es que siento que la enseñanza para mí, y que ojalá sea para los demás la pandemia, es que no tenemos que acumular cosas, no tenemos que ambicionar cosas, sino que lo que tenemos que hacer es vivir la vida hoy, porque hoy tienes a tu mamá, hoy tienes a Es tu hijo, verdad. hoy tienes a tu hija, hoy. Eso, es hoy con sencillez y con mucho cariño. ¿Usted se reencontró con su mamá también en este tiempo? Sí, con mi mamá y con mi marido y tuve una nieta, así es que solo mucho cariño para la vida y gratitud. Me alegro mucho por eso, doctora. Qué lindo escucharla, qué lindo reencontrarnos a través de la pantalla del teléfono, pero obviamente el cariño estaba presente claramente para mí, para Sebastián, para la gente que está acá, ha sido un aporte enorme el conocer precisamente la voz y la mirada de esta alma tan generosa que es la doctora Carolina Herrera. Le mandamos un beso enorme. Beso, chao, chao, Besos. chao, chao. Dejamos a la doctora Carolina Herrera para ya entrar precisamente a ver, un momento, aquí está, para comentar con Sebastián y empezar el sorteo precisamente de este curso Alquimia de la Voz. Sí, yo Y creo que entonces, para eso tienen que decir por qué quieren tomar este curso de Alquimia de la Voz. sí. El curso de la alquimia de la voz, voy a ir a buscar el temario Sí, del curso porque lo dele tengo nomás, menos. mientras yo quiero aprovechar de agradecer precisamente nuevamente a la doctora Carolina Herrera. Qué agradable tener la posibilidad de compartir su experiencia y conocer también algo más de la mirada que ella ha tenido y que ha enfrentado y lo que ha aprendido precisamente en este tiempo de pandemia, que es precisamente lo que hoy día nos convoca, el lograr de alguna forma encontrar un propósito, el entender el por qué este remesón nos tomó en este momento en particular de nuestras vidas, este remesón hablando de la pandemia y de este cambio quizás en el que hemos tenido que enfrentar en el último tiempo. Sebastián, a ver si Hoy, tenemos ahí hoy, ya hoy, hoy. Sebastián, que está ahí porque nos está, atención con esto, él está regalando un cupo para su curso de alquimia de la voz que comienza el próximo 10 de agosto. Para eso tienen que empezar a seguir nuestras cuentas y decir por qué lo quieren tomar. Él va a ser el responsable del sorteo, así que lo dejamos ahí para que empiece ya a revisar precisamente los perfiles y contarnos en qué consiste particularmente este El curso de alquimia curso de de la voz. alquimia de la voz comienza este 10
Ya. martes 10, martes 17, 24 y 31. Son 4 martes, ¿ya? Los 4 martes nos vamos a juntar vía Zoom de 19:30 horas hasta 20:45. El curso de Alquimia de la Voz. Personas que El vivan en conocimiento, Santiago, importante eso también. sí, las personas que quieran vivir las que vienen en Santiago, Ah, las no, que no porque, también. perdona, porque es online. Sí, online, es día Ah, Zoom. sí, entonces todo Chile. Para todos, si hay Sí, gente en el extranjero, da lo mismo. El temario es conocimiento del aparato fonatorio, técnicas de respiración, técnicas de relajación para el uso correcto de la voz aplicada en el canto, la ya. proyección y emisión integrada al cuerpo en movimiento, la voz sanadora, mantras para elevar la vibración y meditación incorporada desde la respiración consciente. Fundamental de alguna manera, yo dentro de eso, la voz sanadora, las palabras, hago este curso que es un curso de alquimia que tiene que ver con distintos temas que efectivamente he ido aprendiendo, distintas técnicas que también he ido aprendiendo, donde las hago en un conjunto y hablamos cuando hablo de cómo integrar, por ejemplo, el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana muy antigua, milenaria, cómo de alguna manera puedo llevarla al canto, cómo puedo llevarla a la voz. Así que vamos a escoger a alguien, recuerden que me tienen que seguir a mí y Mira, al yo te Andrés. voy a compartir algunas historias sin nombre para que tú vayas viendo si es que te hacen sentido. Vivo fuera de Chile y estoy tratando de reencontrar mi camino y un nuevo camino. No sé si este curso sea lo que me vaya a ayudar, pero necesito una ayuda para de aquí en adelante salir adelante en mi vida. Cruz Lecaros, yo lo necesito mejorar mi estado. Jamás me había sentido así, quiero estar bien. No sé de qué se trata, pero todo lo que sé y que todo lo que se refiere a la sanación del alma me interesa. Es precisamente parte de los mensajes que ya empiezan a llegar. Quiero mandarle un saludo particular a María Pía MS, que no ha alcanzado a leer todo, pero sé que nos está compartiendo su situación post-COVID, que entiendo que ha sido difícil. Le mandamos un abrazo, nuestro cariño. Obviamente nosotros no somos médicos y no podemos entregarle mayores detalles o consejos de cómo vivirlo. Simplemente desde la compañía y quizás tratar de aportar precisamente alimentar el espíritu, la música, por ejemplo, y es por eso que este curso, el que está entregando Sebastián, es un tremendo regalo. Sí, yo ya tengo a la persona. ¿Lo tienes ya? Sí, ya la tengo. Por favor, Sí, redoble de tambores. a Patricia Monteroc. A mí me gustaría ayudar a mi madre porque está perdiendo la memoria, para que lo tomes. Escríbeme por Ay, interno. qué lindo, ¿La porque además, conoces? no, no, pero qué lindo sentido tiene, porque efectivamente lo decíamos delante, la música también te evoca, te rememora, entonces para una persona que precisamente está viviendo, entiendo que para el Alzheimer es precisamente una terapia el tema de la música, así que me parece muy lindo, por eso Patricia, escríbeme por la interno gracia, la grata y sorpresa. eso. Me Sí. parece muy bien. Pues entonces a Patricia Montero C, felicitaciones por este premio. Vamos a ver si también para el próximo domingo podemos conseguir algunas cositas más que puedan celebrar la compañía que ustedes nos hacen, particularmente hoy, que se interesaron mucho por la conversación con la doctora Carolina Herrera. Sebastián, un placer como siempre. Igualmente te mando un tremendo abrazo, feliz Día del Niño a los Sí, niños, niñas y niñes. Y nos estamos viendo el próximo domingo a las 12 que tenemos una invitada que no la vamos a decir, pero uff, tremenda. Así que eh, vamos, se viene cada vez mejor, cada vez sí, mejor, sí, cada vez mejor. quiero decirlo, pero no lo vamos a guardar No, como no lo sorpresa. digamos Lo porque si no, importante eso es que estresa. siempre son personas que tienen una voz y una mirada que compartir con nosotros y con ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Besitos, cariño, Andrés. Chao, chao. Chao.